Tenía one shot, un tiro y 150 lucas en mi bolsillo. No, en verdad yo siempre quise ser empresario, que siempre quise tener mi propio negocio. Te miráis al espejo y decís, disculpa, conche tu madre, nunca más voy a vivir esta weá. ¿Qué chucha tengo que hacer para nunca más pasar esto? Que negocio quiebra, pero el emprendedor no puede quebrar. ¿Por qué le llamas founder si él entró cuando la cuestión ya estaba andando y tenía un montón de gente? Porque entra cuando las papas queman. ¿Cachai? Entra cuando la cuestión no está resuelta. No está resuelta. Tengo un fierro caliente. Exacto. ¡Carlito! ¿Cómo está, compadre? Bien, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido a mi casa. Muchas gracias. Oye, pasemos. Permiso. Hola, ¿cómo estáis? Sergito. ¿Cómo estáis, Vicente? Oye, sentémonos acá. La raja. Así que bienvenido a la Divina Comida. A la divina comida. ¿Qué vamos a comer hoy día? Queridos amigos y amigas de nuestro canal de YouTube, estoy muy contento el día de hoy porque estamos entrevistando a un tremendo emprendedor chileno. Estamos con Carlitos Aravena. ¿Cómo estáis, Carlitos? Bien, Luchito. Muchas gracias, compadre, por recibirnos en tu casa. Estamos muy contentos por toda la hospitalidad que nos has dado el día de hoy. Y para la gente que no te conoce y no conoce tu empresa Políglota, cuéntanos un poco sobre qué es Políglota y después nos vamos a contar un poquito más. Voy a ir a indagar un poco más en ti y en este proceso emprendedor que tanto nos gusta aprender. A ver, bueno, Políglota es una plataforma que te enseña idiomas como si estuvieras en París, como si estuvieras en Londres o en Nueva York, de una forma muy natural. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aprendemos en pequeños grupos de 4 o 5 personas, donde un coach, que es el profesor, va guiando y te va dando feedback constantemente, de una manera muy natural. Tan natural, como el niño que acaba de pasar. Tu hijito. Sí, mi hijo, Vicente. Vicente, ¿cómo estás ahí? Ya, dale. De una manera muy natural y todo está centrado en la tecnología. Entonces todo tu avance, todo el seguimiento y cómo vas aprendiendo, lo ves a través de la plataforma. Es una forma muy natural de aprender y lo que siempre nosotros decimos que es como la segunda mejor forma de aprender un idioma. Porque la primera forma es irte 6 meses, ¿no es cierto?, a Londres, 6 meses a París o toda la vida estar viviendo en un solo lugar. Entonces, es la segunda forma porque es la segunda forma más natural de poder aprenderlo. Buenísimo. Y estuve leyendo por acá, y hice la pega más o menos de investigar, que tú comentabas de que el proceso de aprendizaje, hasta antes de Políglota, era una cuestión de los siglos pasados, que era muy doloroso, generaba mucha frustración en el estudiante. ¿Cómo descubriste eso y cómo dijiste, bueno, acá tengo un modelo de negocio que explotar? Porque tú eres el cofundador de Políglota. Y cuéntanos cómo es ese proceso donde se te ocurre la idea de negocio y la empezáis a desarrollar hasta que se convierte, porque tú puedes decir, ya, ¿sabéis qué? Acá veo que hay un dolor. Pero ¿cómo lleváis de eso a un modelo de negocio que escale? No, eso es historia. Es mucha historia, es mucho tiempo. Básicamente hay un gran dolor en toda Latinoamérica, no solamente en Chile. En el currículum escolar chileno tiene 920 horas de inglés. 920 horas. O sea, yo te pregunto, Luchito, ¿qué haces con 920 horas? Te volví experto en cualquier cosa. En lo que sea. Claro. En lo que sea. 920 horas aprendiendo un instrumento musical, ¿verdad? No sé si te va a volver un maestro, pero sí va a aprender. Tocáis la raja. Entonces tenéis 920 horas para que solamente un 2% de la población en Chile sea capaz de mantener una conversación en otro idioma. La cagó. Entonces un número súper bajo cuando es obligatorio tener idioma en los colegios. Sí. Entonces ahí hay un tremendo dolor, tan doloroso como el sonido que estamos escuchando. Como el vecino que se le empezó a cortar el vecino, le ayudamos a cortar el pasto. Oye, entonces antes del doloroso sonido nos estáis contando el modelo de negocio. ¿Cómo llegáis a hacer ese modelo de negocio? Sí, bueno, Políglota pasó por muchas etapas, la verdad. Somos una empresa que nosotros podemos decir que estuvimos 3 fases. Dentro de la startup, lo más importante es como la rapidez, la velocidad. Y nosotros hemos tenido 3 fases muy marcadas para poder resolver ese dolor. Y quizás otro emprendedor quizás habría hecho 3 empresas diferentes, ¿no? Nosotros la marcamos como 3 etapas muy marcadas. Nosotros partimos en el 2010 con Políglota, con la idea. ¿Se llamaba Políglota del día 0? Desde el día 0. Ya. Sí, desde el día 0. Partimos en el 2010 con una idea de poder juntar personas que ya manejaban un idioma, que generalmente habían vivido en el extranjero y que necesitaban mantener el idioma y juntarlo con extranjeros. Entonces armamos como una especie de red social donde juntábamos personas en bares. Muy cool, hacer eventos sociales. ¿Y eso lo hacíais porque bacán, buena onda, rico, entretenido o no? Estábamos tratando, el 2010
las redes sociales tenían cierta moda, entonces nosotros decíamos que era la primera red social presencial de idiomas. Ya. Y nos enfocábamos en juntar personas en bares de una forma muy, muy cool. Yo siempre he tenido como 3 grandes conceptos para poder emprender. Uno, es que solucionemos un dolor real en las personas. 2, que podamos impactarla y que lo que hagamos tiene que ser global. Nunca he pensado crear una empresa local, ¿no? Siempre global. Perfecto. O sea, conquistar Pensar el en mundo. grande, pensar en grande. Y lo tercero, que si bien es súper importante, es que la forma como solucionamos el dolor tiene que ser súper cool. Perfecto. Porque tengo que divertirme distribuyendo mi tiempo en un servicio. Y ahí estáis hablando ya como... es un tema personal. Es Sí. un tema personal de decir, no estoy dispuesto a hacer una cuestión que sufra. Tengo que pasarlo la raja, Y tiene tengo que que ser- despertarme motivado. Tiene que ser entretenido para mí, para mi equipo. Por eso no voy a emprender quizás con... No digo que es fome, pero con... Pero para ti es fome, Con quizás. biotech, por ejemplo. Ya, Entonces, no perfecto. voy a hacer una empresa de biología, de tecnología, Porque a ti no te llama, informática. capaz que otro vibra full con eso y genial. No, obviamente, acá creo que estamos entrevistando emprendedores que siguen sus pasiones. Entonces yo buscaba poder hacer algo cool, donde me entretuviera, donde aprendiera y donde me generara valor. Y ahí estuvimos con mis socios, partimos con el José Manuel Sánchez, que nos conocimos en la universidad. Perfecto. Estudiaba ingeniería y Habla- agronomía. Hablando de universidad, antes que entremos a la historia de Políglota, hablemos un poquito más. A mí me encanta, porque voy a contarle, queridos amigos y amigas, que con Carlitos, sin saber, tenemos una historia que se junta mucho. Él es de Quilicura, nació en Quilicura, se crió en Quilicura igual que yo, y casualmente estudió en el mismo colegio que mi hermana. Somos compañeros. Compañeros de curso, el mismo curso. La gente irá a sus casas, estos weones son enfermos de cuico, weón, cacha, uno tiene Killstone y el otro tiene Políglota en Y Combinator, que después vamos a hablar. No, o sea, el colegio era el José Domingo Caña, estaba a 5 cuadras de la Parinacota, el tío Emilio, ¿se acuerdan del tío Emilio? A 5 cuadras, no estamos hablando de un colegio. ¿Cuánto costaba la mensualidad? 7 lucas mensuales. Sí, algo así, bueno, Costaba- 9 lucas. Y a mi viejo algo le así. costaba pagarla, weón. Sí, pues, Sí, pues bueno, es increíble. otros tiempos. 9 lucas, 10 lucas y te costaba pagar. Bueno, entonces ahí estábamos hablando fuera de cámara, que una vez fue a mi casa, hicieron un carrete, mi hermana, muy loco. Pero me llama la atención cómo alguien de Quilicura, muy promedio, como el 90% de los chilenos, logra llegar a Y Combinator, logra tener una empresa valorizada en $50 millones, el levantamiento de 2.5 millones. ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden hacerlo otras personas de Quilicura o de otras comunas en esas mismas condiciones para lograr algo parecido a lo que hiciste tú? Quizá guardando las... porque de pronto no necesitáis una empresa de $50 millones. Pero si hacía un negocio, vivís súper bien, ganáis tus lucas, lo pasáis la raja. Para ti, ¿cuáles son como las claves que hacen tener esa migración que tuviste tú? A ver, creo que hay 3 cosas. Primero, un brazo resiliente. Creo que es súper importante. Yo lo tuve tuve la suerte de tener un papá muy emprendedor, pero que no le fue bien en los negocios. O sea, crecía y quebraba. Y una quiebra para un emprendedor es súper doloroso. No es solamente la quiebra de un negocio, sino que muchas veces tiende a ser la quiebra de la familia. Que lo más importante es que el negocio quiebra, pero el emprendedor no puede quebrar. Eso es súper importante. Y hay que tenerlo siempre Qué buena, qué recordado. buen El negocio concepto. quiebra, la empresa quiebra, pero el emprendedor no puede quebrar. No, No te puedes quebrar. Entonces, siempre vivimos en mi familia una situación muy de mucho empuje, de estar emprendiendo, pero también quebrando. Y lo que me resultó también súper bueno en mi historia familiar es que siempre ayudé a mi viejo con el negocio. O sea, tenía 12 años y estaba haciendo caja, teníamos un lubricante, un lubricentro, un taller mecánico. ¿Tu papá es Y mecánico? No era mecánico, no, pasó de un restaurante a un taller mecánico donde vio la oportunidad. Ya, perfecto. Pero fue aprendiendo. Y en ese transcurso es que yo estuve muy metido en el negocio. Atendiendo clientes, realizaba cambios de aceite, me ganaba propina limpiando las ruedas de los autos, haciendo cambios de aceite, tenía 12 años. Imagínate. 12 años. Entonces siempre estuve muy de la mano con la atención al cliente. Mi viejo, cada vez que entraba un auto al taller, él tenía un refrigerador lleno de Coca-Cola. Lo primero que hacía era pasar una Coca-Cola al cliente y que se sentara y esperara mientras estaba revisando su auto. Tremendo aprendizaje, o sea, ahí desarrollaste habilidades blandas, te enfrentaste con Totalmente. la gente, perdiste el miedo a vender. Sí. Y eso claramente te ayudó para lo que estás Sí, haciendo hoy día. Sí, sí. Y eso
eso me marca mucho porque desde siempre pensé en emprender, en tener mi negocio. Nunca pensé como, oye, ¿qué querías ser cuando grande? No, en verdad yo siempre quise ser empresario, que siempre quise tener mi propio negocio. No soñaba con ser jugador de fútbol, o ingeniero, o abogado, médico, no. Yo siempre pensé tener mi propio negocio. Y ahí también hay un aprendizaje, es decir, un tema de mentalidad. Porque en el fondo, si tú te enfocáis en que no tiene nada de malo, pero si te enfocáis en estudiar y después emplearte, vaya a seguir ese camino. Pero si tú tenías el foco en emprender, también se puede lograr. Es un tema donde le poní el foco y donde le poní la fe. Es foco y tener ese brazo resiliente. Porque el emprendedor de partida es un oficio o un cargo súper solo. Entonces tú necesitas tener resiliencia todo el tiempo. Y eso se logra estudiando, eso se logra con una fuerza interior que es bien importante, sobre todo cuando yo a veces hablo con la gente, oye, creo que la razón más importante que puede tener un emprendedor es cuando empieza a tener hijos. Ya hay un cambio muy, muy potente, porque hay una fuerza interior que hace que se levante. Pero siempre tuve esas ganas o ese espíritu de decir como, yo quiero ser mi propio, quiero tener mi propio negocio. Y efectivamente, desde el colegio ya viviendo crisis también, ya sé como lo dolorosas que son. No quiero volver a vivir otra. Me prometí no volver a vivir otra quiebra. Pero una quiebra, ¿estás hablando de la quiebra de tu papá o quiebra tuya? Sí, no, quiebra de mi viejo. Que tú la tomás como propia. ¿Por qué si no quiero? Porque para ti la tomaste muy propia. Y increíble el registro emocional que se genera. A mí también me pasó en un minuto que estaba en DICOM, me querían embargar la casa, tesorería me quería, bueno, todo. Y ese registro emocional que se dice que yo digo, te miráis al espejo y decís, disculpa, ya conche tu madre, nunca más voy a vivir esta weá. ¿Qué chucha tengo que hacer para nunca más pasar esto? Pero eso es un aprendizaje. ¿Cómo obtení ese aprendizaje sin haber pasado por una quiebra o por una casi quiebra? Bueno, eso ya pasa a ser la historia de vida y este brazo resiliente que te hace mover, que te hace estar estudiando todo el tiempo, creo que eso es fundamental. Yo entré a una carrera que el primer año no me gustó, pero tampoco tenía la posibilidad de equivocarme al entrar a la universidad, porque era un gran gasto, para la familia era un gran esfuerzo, entonces llegar y salirme de la carrera era difícil. Entonces, ¿qué es lo que hice? Que entré a una universidad, y en la Católica... O sea, ¿sí? fuiste en Mateo estudioso. Me iba bien. O sea, yo estaba años luz de entrar a la Católica, pues. No, me iba bien. Ya, bacán. Me iba bien. Y en la universidad caché que efectivamente podía tomar ramos de lo que yo quisiera y empecé a tomar todos los ramos de comercial, de psicología, de diseño, menos de agronomía. Pero pasó harto tiempo, pasaron 4 años. Y ahí en la universidad empecé a emprender con mi primer negocio que era ligado a la educación, donde juntaba alumnos de la Católica y de la Chile a hacer clases particulares a niños. Entonces los papás me compraban pack de clases, horas de clases para hacerle clases de lo que fuera a sus niños. Que fue medio la incubadora de lo que hoy día es Políglota. Y siempre ligado a la educación, porque me contaste fuera de cámara que tu madre es profe. Profesora. Y ahí te hizo, o sea, tú mezclaste lo de tu mamá, que es profesora, lo de tu papá, que es emprendedor, hiciste... Un servicio. Ahí aprendí un poco a paquetizar y esa fue mi primera experiencia en la universidad teniendo un negocio. Y fue bacán, lo hicimos con unos amigos, que ahora son ex amigos, porque después me echaron, esto fue el 2009, y el 2010... ¿Te echaron del emprendimiento? Me echaron del emprendimiento. ¿Y por qué te echaron? No lo tengo tan claro, pero me imagino que no hacía bien la pega, no valoraba. ¿Cómo no se me están pegando las valoraron. puñaladas hoy día? Eso, No sé, eso sabía. pero Yo hubiese sido un amigo de eso, me estaría pegando las puñaladas. No, pero son las cosas que uno, yo creo que pendejo e inmaduro no cacha bien. Claro. Pero sí me sirvió para poder entender cómo se hace el negocio. Me enfoqué mucho en la parte de marketing. De hecho, ese emprendimiento de niños lo sacamos en todas las redes, en la televisión, etc. Ah, también Pero llegaste todo a... aprendí muy bien cómo se hacía el marketing. Entonces, a final del 2009, cuando se empieza a crear ya la idea de Políglota y salir con Políglota del 2010, ya más o menos sabíamos cómo hacer una red social, cómo difundir una red social. Tu socio de Políglota, el José, ¿estaba también en este otro emprendimiento? No. Ah, no. ya. Después con José vivíamos en un lugar de estudiantes
Ya, acá en Macul, ya. donde habían estudiantes de la Católica, de la Chile y de otras ¿Y universidades. tú vivías ahí? Yo vivía ahí. ¿Y por qué? ¿Porque quisiste salir de la casa de tus papás? Quise salir y entonces tuve la oportunidad con un director que tenía este hogar de estudiantes de regiones. Ya. Entonces, en vez de estar viajando de Quilicura a San Joaquín, viajaba desde Macul a Macul San- a San Joaquín, que son 20 minutos. No, y la experiencia y el avance que significa para ti como persona salir de los brazos de tu papá. Sí, po. Y tu Entonces ahí mamá, viví aprendes- 4 años en ese hogar de estudiantes, que fue bacán, porque ahí conocí ya, tengo ahí muy buenos amigos, y entre esos, aparte de amigos, nos hicimos como hermanos, porque vivimos 4 años juntos. Y con José, que es mi amigo y casi en verdad mi hermano, conocimos, yo ya venía de emprender, ¿cachaba? Y José es un tipo muy inteligente. De hecho, es la persona más inteligente que conozco. Tiene una capacidad, una curva de aprendizaje súper acelerada. Dijimos, bueno, emprendamos esto, hay un dolor acá, ninguno de los dos habla idioma, pero nos encantaría hablar. Ninguno de los dos ha salido prácticamente del país, pero nos encantaría poder viajar. Y en la universidad hacíamos tándem también, que nos juntábamos con extranjeros, donde aprendíamos un poquito de inglés, nosotros le enseñábamos español, entonces emprendamos. Y se volvió el mejor partner que podía haber tenido. ¿Qué edad, Y ya tení- 10 qué- años, ¿Qué edad tenía ahí en ese entonces? a ver, más de 10 años, 25, 24, 25 años. 24, 25. Y José tenía 20 años. Ah, José es menor que tú. Es menor. ¿Y qué estudiaba él? ¿Agronomía también? Ingeniería civil. Ah, dale. Ingeniería civil. Y ahí nos juntamos. ¿En y la dijimos- Cato igual? Sí, en la Cato. Ya. Y nos juntamos y dijimos, ya bueno, hagamos película. Y yo tenía 150 lucas en mi cuenta. Ese fue el capital de Políglota. A ver, señor, señora, señorita, joven, caballero, si usted tiene 150 lucas en su cuenta, puede hacer políglota. Weón. Que no le digan lo contrario, se puede. Y Carlos acá nos 150 lucas. está dando fe de que se puede. Sí, 150 lucas. Y algo que siempre me lo he cuestionado. ¿Y sabes lo primero que hice? Me arrendé una oficina. Entonces, mi papá venía de una quiebra y yo quería hacer mis negocios. Entonces, con mi papá le dije, papá, hagamos un negocio juntos, armamos una empresa de turismo. Rápidamente él venía de ahí. Con José armamos Políglota. Con otro amigo hicimos otra empresa que se llamaba Super Promedio, que era la competencia de los que me habían echado. Súper promedio, claro. Sí. Entonces con eso financiamos como 2 años de Políglota. Pero lo primero que hicimos fue arrendarnos una oficina. Y siempre me acuerdo, ese primer día de la oficina, hablando con el dueño de la oficina, le dije, mire, tengo 150.000 pesos, le prometo que no le puedo pagar ahora el mes de garantía, pero le prometo que el próximo mes pagamos el mes de garantía y el arriendo con... Oye, ¿Cómo pero es? ojo, aquí hay un aprendizaje tremendo. Disculpen, las pelotas que hay que tener para hacer eso. Porque te metí el orgullo donde mejor te quepa, ponís la cara de tenía una convicción en lo que estáis haciendo. Tenía one shot, un tiro y 150 lucas en mi bolsillo. ¿Y cómo te Un fue tiro. con el Y rápidamente, como sabía hacer esta empresa de la que me habían echado, armé una empresa rápido. Pero el dueño de la oficina te dijo sí. Y el dueño de la ¿Te oficina creyó? me dijo, sí, me creyó. Maravilloso. Y tenía a mi viejo al lado porque fuimos con él. Y O sea, se puede. se puede. Entonces- ahora no recomiendo tener oficina porque en verdad, Claro. mientras tengáis un servicio lo podías hacer desde tu casa sin problema. De hecho, No, pero puede ser nosotros- una oficina u otra cosa. El foco para mí el año 2010 era tener una oficina donde podía trabajar y donde vamos a crear. Y ahí armamos varios emprendimientos. Obviamente, le dimos flotes 2 años con esta empresa de clases particulares que un poco nos sirvió para poder financiar Políglota 2 años, hasta que quedamos en un programa de la Telefónica que se llama Guaira, que es una Guaira. aceleradora internacional, donde postulamos con Políglota, quedamos, y ahí yo cierro todo. Lo demás, ya mi viejo un poco no había resultado el negocio juntos, es difícil. Es difícil, es difícil. Es muy difícil, pero ya estaba mantenido, entonces... Sí. Y ahí dimos foco a Políglota con José. Netamente cerré la empresa de clases particulares, netamente un foco, ya estaba invirtiendo Telefónica, entonces... Ah, y dijimos, Telefónica te puso plata y además aceleró. Sí, pues, y ahí fueron los Y primeros... Guaira te pide participación de la Nos empresa. pidió una participación de la les empresa. pidió. Sí, entonces tuvimos que ahí armar la empresa, todo, ya con una participación y con un capital. ¿Y qué tan relevante fue la entrada de Guaira Telefónica a la empresa? Pues- ¿Lo volverías a hacer? Fue súper bueno. Básicamente creo que nos dio todo el foco para poder empezar a trabajar en Políglota. Pero también teníamos una empresa, nos dio tiempo. Yo creo que eso es lo importante. Cuando te entra capital, te entra tiempo. Te dio vida, claro. Te dio vida. Claro. Entonces, Te dio si caja. bien sí, nos dio $50.000 de caja,
Buenísimo. Que para nosotros teníamos 50 mil dólares, 150 mil pesos a 50 mil dólares. 40 palos contra 150 lucas. Sí. Entonces ya nos dio foco. Eso fue súper importante porque con eso ya podíamos empezar a hacer esta red social y que fuera cada vez más tecnológica. Bueno, y con la red social de idioma, en los primeros 5 años de Políglota, juntamos a esta gente, 100.000 personas que se reunían semana a semana en diferentes bares, en 300 ciudades, 30 países. Pero si te juntáis en bar, viene la chela, y ahí habláis inglés fabuloso. Durante 5 años estuvimos tratando de sacar distintos modelos de negocio que nos resultara, pero no nos resultaba nada. Porque a la gente teníamos como la concepción de la que a la gente no le podíamos cobrar nada, que era una red social gratuita. Entonces buscábamos siempre modelos de negocio por el lado para que fuera financiada. Teníamos grupos por todos lados, en diferentes bares, llenos de voluntarios, y abríamos grupos en China, en Madrid, 100 personas que se juntaban todas las semanas. ¿Abriste grupo en China? Habíamos grupos en China, en Madrid, toda una red social. ¿Cómo habláis? ¿No habláis chino, weón? No, porque lo que pasa es que los extranjeros cuando venían a Chile, después se iban y se llevaban la idea a su local y era toda una red social. La raja. Todo, pero gratuita. Bueno, el 2012 levantamos inversión con Telefónica, el 2013 ganamos un fondo de Corfo, el 2014 nos invierte un fondo suizo que se llama Nazca, Mountain Nazca, y ahí levantamos nuestros primeros $300.000. Y te pide también participación. Y me pide participación. Igual es difícil esa decisión. Bueno, aquí ya estamos hablando si viene un fondo y te está pidiendo, estamos hablando que sí, ya está escalando la cosa. Está escalando y teníamos una palabra que me gusta mucho que es tracción. Tracción. Hay 2 palabras que me gustan mucho, el Product Market Fit y la tracción. Hay un libro de Wick que es Traction. Traction. Maravilloso. Imagínate esa cantidad de personas, 100.000 personas moviéndose toda la semana, es más que un estadio muchas veces, toda la semana reuniéndose. Entonces, y estaba la moda de las redes sociales, donde se decía que lo importante era que sumaran muchos usuarios porque después venía el modelo de negocio. El asunto es que el modelo de negocio nunca llegó. Y el 2015, en septiembre del 2015 nos damos cuenta de... ¿Y ahí te mantenías con la inversión de la gente porque no habían ingresos? No, solamente con inversión. Tuvimos 5 años solamente con inversión. Tú tenés que ser un vendedor fabuloso porque para no tener ingresos y que alguien te ponga $300.000, así como el que no tenía la garantía y te arrendara la oficina, tenés que saber vender. En Chile es difícil, sin un modelo de negocio, muy difícil. Creo que hay que tener una cuota de suerte, pero esa suerte hay que buscarla. Y las ventas sí es una habilidad que hay que tener. Sí o sí. Que de los 12 años la empezaste a cultivar limpiando neumáticos. Sí. Pero siempre con mucha sinceridad. Sí. No tener no chanta, no chantín. No, claro. Muy simple. O sea, este es mi dolor, pero esto es lo que quiero conseguir. Vale. Apóyame. Y el 2015, en septiembre de 2015, nos damos cuenta, teníamos un equipo de ya 10 personas, que no nos queda plata en la caja. Mierda. Entonces, ya llevamos 5 años emprendiendo, la decisión no era nada fácil. Y ahí, el 2013, se nos suma Nico Fuenzalía, que es nuestro tercer founder. Entonces ya éramos un equipo de 3 founders y de 10 personas. Te hago una pregunta de ignorante. ¿Por qué le llamas founder si él entró cuando la cuestión ya estaba andando y tenía un montón de gente? Porque entra, si bien... porque entra cuando las papas queman. ¿Cachai? Entra cuando la cuestión no está resuelta. No está resuelta. Tengo un fierro caliente. Exacto. Tenemos una idea y entra la idea, porque entra el desarrollo. Cuando está andando y está marginando es re fácil entrar. Claro. Pero entrar cuando no está funcionando. Él es una persona súper talentosa que rápidamente le otorga mucho valor a la empresa. Se llevaba muy bien con nosotros, que eso también es súper importante. O sea, había un buen match de trabajo en equipo y era una máquina. Era una verdadera es una máquina. Ya era un tercer founder, le dijimos, Nico, tenemos una historia que construir. ¿Puso plata al Nico? No, en ese instante no. No era necesario poner plata, porque tampoco no teníamos. Y le dijeron, claro, no hay nada que repartirse. No, a repartirse. Claro. No, pero te pregunto porque, claro, ya había levantado 50.000, ya había levantado 300.000, entonces quizás es como... Pero en el mundo de las startups, eso no es tanto dinero. Lamentablemente la gente puede decir, oye, $50.000, ¿qué haces con $50.000? No, los $50.000 se te van en un rato. Y sobre todo ahora, tener una empresa de tecnología con $50.000 es imposible. O sea, una persona de tecnología hoy día tiene un salario súper alto, cada vez necesitáis más recursos. Entonces no es tan barato. Por eso que la mayoría de los emprendedores tecnológicos parten programando ellos mismos, ¿sí? Como va a ser su primer MVP. Claro. Bueno, y llega el 2015, estamos los 3 founders, cachamos la caja,
septiembre del 2015, oye cabros, nos queda plata hasta, podemos pagar oficina, solamente hasta octubre. Mierda, o sea, el gasto corriente no está llegando a cubrirlo. Y ahí hablamos con parte del equipo. Cuando una persona apuesta por trabajar en una startup, más o menos sabe las condiciones, sabe lo alto y viejo, los riesgos, no es un Walmart. ¿Sí? Entonces, bueno, hablamos, tuvimos que deshacernos prácticamente todo el equipo, pero después volvió. Y prácticamente en 1 de noviembre, esto fue en septiembre, el 1 de noviembre dijimos, bueno, tenemos 5 años de aprendizaje, ¿qué hicimos y qué no hicimos bien? ¿Dónde está el aprendizaje? Estás hablando, esta historia que me estáis contando pasó hace 5 años. 5 años no es nada, o sea, estamos en el 2021, 5 años, ayúdame con la matemática, 2016. 2016, o sea, no es poquito tiempo. Y ahí partimos y dijimos, ya, bueno, ¿qué hicimos mal? Uno, que estamos apuntando al mercado que ya maneja los idiomas y que la única forma de que gaste más plata es que se compre un pasaje y vuelva al país donde quiere estar. Entonces estaban apostando a las personas que ya hablaban el idioma, que ya lo manejaban, y lo más importante eran las otras personas, las que necesitaban aprender el idioma. Que es más volumen también. Mucho más, mucho más. Lo otro es que mantuvimos lo cool de poder aprender el idioma, sacamos el bar, lo cambiamos por una cafetería, pero se mantenía la parte social, que era lo más importante. Cuando una persona se va 6 meses a estos empleos de verano, a recoger manzanas, las Work and Holiday, a recoger manzanas y terminan 6 meses hablando, dijimos, hay algo, es un efecto social. ¿Y por qué aprende la gente? Porque está conversando y porque los fines de semana se junta con personas de todo el mundo y donde el idioma en común es el inglés. Y terminan aprendiendo en 6 meses el idioma. Entonces mantuvimos la parte social y ya no que fuera por voluntarios, sino que ahora ponemos coaches y paquetizamos. Buenísimo. Siempre me voy a acordar el concepto de paquetizar. Cuando una persona habla de emprender, ya sea un servicio o el producto, la paquetización de ese servicio es fundamental. Porque te da escalabilidad. Te da la escalabilidad. Porque si no es CEO o fundador dependiente. Y ahí no escala y se convierte en un martirio tu emprendimiento. Totalmente. Eres esclavo de tu propio emprendimiento. Obvio. Típico de los servicios cuando no están paquetizados. Entonces empezás a tener el primer cliente y el primer cliente te empieza a dar tanto feedback que te viene cambiando y después llega tu segundo cliente y te empieza a cambiar el producto y al final, ¿qué tenés? Nada. Entonces lo primero que hicimos fue paquetizar un servicio. ¿Adivina qué? Donde la gente nos compraba horas de clases. ¿Te acordás en la historia del 2009? Sí, sí. Mantuvimos sí. Un mismo concepto de paquetización. Y llega noviembre y vendimos nuestros primeros $150. 3 personas nos compraron un curso de 8 horas. Buenísimo. Y en diciembre ya vendimos 2 millones de pesos. Qué tremendo aprendizaje, Carlito. Qué tremendo aprendizaje impresionante que paquetizar, bueno, esta cuestión tiene que ser algo lo más estándar posible para escalar. Para que podáis atender 100.000 clientes, no podéis tener algo que no esté 100% clarito. Así es. El entregable, qué te cobro. Quizás es escribir un Word, en donde paquetizáis, escribí un Word y ahí tenéis tu paquetización, lo transmití al equipo y estamos todos claros lo que estamos haciendo. Pero durante 5 años no paquetizamos. Porque no teníamos que vender. O sea, ese fue el punto de partida. Literalmente la crisis generó una oportunidad. Eso que suena tan común. Que tú ahí podrías haber dicho, de ahí viene el brazo de la resiliencia, y decís tú, ahí he dicho, ya, chao, ¿sabes qué filo? Voy a seguir con mi carrera de agronomía, voy a emplearme. No. Y ahí donde sí. Tenía un tiro, seguía con un tiro. Entonces, eso es súper importante porque el emprendedor cuando está partiendo, yo creo que los primeros 10 años, tiene un tiro solamente. Entonces tiene que darle. Generalmente los emprendimientos se construyen, yo creo, no en un año, no en 2 años, sino que ya con 10 años tenéis cierta madurez del emprendimiento. Y te hago una pregunta, discúlpame, estás entusiasmado, pero te quiero sacar el jugo. ¿Qué cambia entre el Carlitos que comenzó Políglota el año 1 al Carlitos que empezó el Políglota que empezó a despegar? ¿Qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? ¿La experiencia, lo que aprendiste? Esto lo digo porque si nosotros a través de este video de YouTube podemos acelerar el camino de alguien, es tremendamente valioso, podemos cambiar la vida de una persona. El estudio constante. Creo que eso es fundamental. El estudio constante. Los errores se pagan caro. Dice, equivócate lo más rápido posible. Sí, está bien, pero cada error es caro, no es más barato. Entonces tú necesitas estar estudiando constantemente. Lo bueno del emprendedor es que sabe qué estudiar. Vale, y eso te iba a preguntar, ¿cómo? Porque habla estudiar, quizá alguien te escucha decir, bueno, meterse a una carrera y estudiar. ¿A qué le llama quiere decir conversar con emprendedores, leer muchos libros, con gente que... Siempre buscar gente que es mejor que uno y aprender de esa experiencia.
Hoy día yo lo sigo haciendo, o sea, busco otros emprendedores que sé que son mejores, que tienen mejor management, que tienen su startup que es más grande, y les toco la puerta, les digo, oye, ¿sabes qué? Quiero crecer, necesito aprender, tengo muchas dudas, ayúdame, porfa. Y creo que el emprendedor tiene que ser súper agradecido, porque también mucha gente a mí me ha ayudado, me ha dado buenos consejos, y ha permitido que sigamos creciendo, entonces es una de vuelta de manos todo el rato. Y que es súper curioso porque muchas veces uno piensa, a mí me pasó algo similar a ti, y uno piensa, ¿qué me va a pescar? ¿Me va a decir que no? ¿Para qué? Pero, puta, toca la puerta y te vas a dar cuenta que del otro lado hay una persona de carne y hueso que tiene sentimientos, que se acuerda cuando partió, que está dispuesto a echar una mano, y de pronto uno lo hace y uno dice, es como el chiste de la guitarra. El cachorro lo va a contar, me encanta contar chistes. El chiste de la guitarra es como, oye, vamos a pedirle la guitarra al Seba, weón, vamos a pedirle la guitarra. No, weón, si es terrible cagado. Vamos a pedirle la guitarra. No, weón, ya vamos, weón. No, si no me la va a prestar, no me la va a prestar. Aló, Seba, ¿sabéis que métete la guitarra en la raja? No se la alcanza ni a pedir, pues, weón, es como un poco esto, lo mismo. Es como, weón, toquémosla. ¿Qué te van a decir? No. O te van a clavar el visto, o no te van a responder el correo. No pasa nada. Y eso es súper importante porque nuestras primeras ventas fueron de mucho no. Pues. O sea, imagínate, 3 personas nos compraron el primer mes, pero yo creo que llamamos a 100 para que nos compraran. Pero después del segundo mes llamamos a 1000 y nos compraron, no sé, 20, 30 personas. Entonces, la venta es de muchos no. El emprendimiento es de muchos no. Y lo que uno busca es el sí, pero el sí es muy gratificante. Puta que es gratificante el ¿Cortáis? sí. Bueno, no, eso es una tremenda alegría, pero hay que buscarlo. Y para buscar ese sí, uno se tiene que ir nutriendo de muchas herramientas, de libros, de conversas interesantes, de estar llamando, de tener mentores. Y creo que la gente, en el mundo del emprendimiento, hay mucha solidaridad. Es que porque se sabe que es difícil. Sí, y las vueltas de mano están a la noche de la esquina. Oye, si quebrar una empresa es súper fácil, man. Entonces tú necesitas estar haciéndote buenas redes. Y nosotros habíamos creado una red social, entonces había que pedir siempre buena ayuda. Y partimos y llegamos al 2016 ya con un modelo donde hackeábamos los Starbucks. Entonces reuníamos a la gente en clases. ¿Y cómo lo hacía ahí? O sea, no, es como cliente, como que llega el cliente a tomarse un café. Punto. Oye, la concepción de Starbucks es que es el segundo mejor lugar después de tu casa. Y el profesor llegaba un poquito antes de la clase, reservaba la mesa. ¿Se hacía el hueón? ¿Sí? Literalmente, ¿Sí? Se hacía el Llegaba, hueón. El boludo para los argentinos. Y venían los estudiantes y se sentaban y tomaban sus clases. Y compraban su cafecito. Sí, obviamente un win-win porque los alumnos compraban su café y todo se daba una instancia muy, muy social. Y así partimos el 2016 con muy buenas ventas. Facturamos $160.000 el primer año. El segundo año cuadriplicamos esa cantidad. Y el 2018, mis socios, el José y el Nico, dijimos, bueno, cabros, tenemos plata en caja, ya nos está yendo bien, tenemos buena cantidad de alumnos, tenemos un product market fit bien potente. Es hora de escalar. Ya no podemos estar solamente en Santiago, porque ese servicio lo teníamos en Santiago Centro, Providencia Las Condes. No, ahora tenemos que escalar. Y el mismo día, a finales del 2018, toman un vuelo para Lima y un vuelo para México a abrir oficina y a la venta. O sea, a ver, tomaste la decisión en un segundo y estabais tomando el vuelo de una. A poner oficina, en el con, fondo, con nuestros propios recursos. Y acá quiero sacar otro aprendizaje de Carlitos. ¿Por qué quiero sacar otro aprendizaje? Porque te costó años hacer la caja que tenía ahí. Esfuerzo y pusiste en riesgo la caja de nuevo para escalar. Sí, pero y eso es un aprendizaje. Sí, pero ya teníamos un product market fit. Ya sabíamos que a la gente le gustaba nuestro servicio. Estaba validado. Y cuando tenía un servicio que a la gente le gusta, la presión ya no entra por la caja, sino que entra por la escalabilidad. Por la expansión. Y nosotros ya veníamos de 5 años que fuimos escalables, que salimos de la frontera, que estuvimos en 300 ciudades, 30 países. Creaste un valor tremendo que no pudiste capturar. Exacto. Entonces era la manera de poder capturarla. Y ahí dijimos, bueno, abramos oficina y empezamos, y los chicos que son unas máquinas, el primer mes ya empezaron con las ventas y ya empezó a tener un crecimiento orgánico tanto en Lima como en Ciudad de México. Tú no fuiste en Lima ni en Ciudad de México, pero ya, te tomáis un pasaje, llegáis a Lima, ¿y qué así, weón?
Hola, llegué ya. ¿Qué? Voy a un restaurante a comerme un taco. No, ya ¿Qué tenía así, experiencia, güey? ya tenía experiencia. Lo primero que hicieron fue arrendar un espacio de trabajo. Pero ¿cómo arrendáis un Obviamente. espacio si eres un turista? Demuéstrame sus ingresos, güey. No, porque Soy un turista, bro. hay toda una etapa anterior que se llama el due diligence. Ah, Y dale. el due diligence tú empiezas a preparar toda la expansión. Ya, Entonces perfecto. sabes dónde vas a trabajar, sabes cómo tienes que abrir No, empresas. no fue tan al lote te tampoco. No, Ya, te contactas con perfecto. abogados, Fue con ordenadito, contadores, etcétera. Cosa que llegar a trabajar. Fue ordenadito. A trabajar. Entonces, los procesos de due diligence, esto no es tontería loca. No, todo va bien programado con un proceso anterior para poder escalar. Maravilloso. Y de una manera muy pesada, porque al final teníamos que ir a abrir oficina en Perú y en México. Ya, y nos fue bien. 2018 facturamos más, 2019 fue increíble. Enero, febrero del 2020 fueron 2 meses increíbles también, de mucho crecimiento, ya oficina en 3 países. Y teníamos 2.000 alumnos tomando clases con nosotros en cafeterías todas las semanas, en Santiago, en Lima y en México. Y en marzo ocurre COVID. 2.000 alumnos activos, 2.000 alumnos activos Y encima en un modelo de negocio que era de juntarse, weón. de juntarse. Es como que el COVID viene y te dice, no puedes seguir No, emprendiendo. y siempre me acuerdo, el 10 de marzo da el aviso Lima, que se cierra todo, y el 15 de marzo cierra todo en Santiago. Entonces ahí teníamos 2.000 alumnos que estaban activos, tomando clases toda la semana en cafetería, y que nos cierran todo. No podíamos dar el servicio. ¿Qué así? Primero, a ver, la estabilidad emocional que tenéis que tener para poder soportar algo así. Ahí te estoy hablando del brazo resiliente. que, Otra vez. que es muy importante. Resiliente. Y ahí empiezan a influir otras cosas, porque ya antes no teníamos 10 personas trabajando, sino que ya teníamos 70 personas trabajando en Políglota. Entonces con 70 personas ya no es tan fácil decir como, bueno, cerramos, hoy somos una startup. No, No, ahí no somos pesados. Al asunto es que teníamos también muy poca caja, porque cuando una startup empieza a crecer, empieza a quemar dinero, va a Para poder la acelerar. expansión, por supuesto. A poder acelerar. Y ya, pues, 15 de marzo, cabros, nos juntamos todos, ya todo un C-level, toda una organización. En la cabeza dijimos, ya, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer cambios, pero tenemos que ahora, que veníamos pensando hace tiempo de lanzar el producto online, no encontrábamos el minuto para lanzarlo, siempre lo habíamos pensado hacer. Dijimos, bueno, este es el minuto. Tuvimos 2 semanas con la empresa cerrada y donde estuvimos capacitando, o sea, todo el equipo de tecnología, pasando toda una experiencia presencial, física, al online, capacitando profesores, capacitando el cuerpo de ventas. Nosotros funcionamos por call center. Entonces, 4 años vendiendo de la misma forma, cambiamos todo esto y salimos en abril ya con un servicio nuevo, Tiempo récord. paquetizado, bajamos los precios, cambiamos el formato de las clases, etcétera, y salimos. Y ahí vendimos nuestros primeros $100.000 de un nuevo servicio Online. online. Wow. Y eso fue increíble porque nosotros esperábamos en verdad ventas de, no sé, $15.000. Eran ventas muy bajas. Que aparte que el modelo online lo que te permite es la expansión mucho más rápida. Escalabilidad. La escalabilidad. Algo que full. siempre habíamos buscado, poder recrear esa escalabilidad que habíamos tenido los primeros 5 años, recrearla en este modelo. Y claro, y por suerte, el COVID nos favorece porque nos hace hacer un pivoteo que no fue para nada fácil. Fueron 2 semanas, pero créeme que las 2 semanas más estresantes que he tenido. El pivoteo, muchachos, para quizás alguien no entiende, es el cambio del modelo de negocio de una dirección a otra. Eso es como viene del básquetbol. Cuando uno pivotea, mueve, como que cambia un poco la dirección del... Sí, es como que siempre jugaste básquetbol y de la noche a la Vamos, mañana te dicen, oye Luchito, ahora tenés que jugar fútbol. A la mierda. No sé. Pero, ¿qué onda? Son Sí. otros mundos. Bueno, pero es parte Otro mundo. es parte de ella, a todo el mundo le pasa. Y cuando empecé a emprender me pasaba, decía, puta, esta guay me pasa a mí nomás. No, me pasa a todos. Después te das cuenta cuando empezáis a... Y por eso es tan importante la red al momento de emprender. Bueno, sigamos con la historia. Y empezamos a vender. En abril ya salimos con un modelo. Obviamente toda la empresa en modo crisis. Puede haber sido una suerte que nos fue bien en abril. Y empezamos ya a tener un año donde empezaron a crecer las ventas, donde mes a mes vendíamos más, escalábamos de una mejor forma, cambiamos toda la estructura de la empresa de una manera... Antes Políglota funcionaba de una manera muy local, entonces tenía oficinas en Santiago, que trabajaba la gente para Santiago, para Lima o para Ciudad de México, y de pronto los equipos empezaron a tomar funciones globales. Le dimos un nuevo aire a Políglota para poder escalar rápidamente, y nos empezamos a tener un año muy bueno, y ahí dijimos, bueno, cabros, hablamos con los founders,
ya tenemos este factor exponencial, algo que habíamos buscado por tanto tiempo, La tantos años. metodología, la validación, la marca. Todo eso. Y siempre habíamos tenido el sueño de estar en Y Combinator. Entonces dijimos, bueno, es hora de postular. Te brillan los ojos, Carlito. A mí Sí, también era me brillan los postular. ojos, weón. Qué brutal. Es hora de postular. Y postulamos y a la primera quedamos. A la primera. Nunca habíamos postulado, Wow. a la primera quedamos. Y ahí fue... Es que estáis hablando de que, no sé, los fundadores de Fintual están en Y Combinator. Estáis hablando weón, que ya no hay, para la gente que no conoce esa aceleradora, no hay más para arriba en el mundo. No. O sea, debe ser la más top Es en un el mundo. equivalente a estar en Harvard. Es un equivalente a estar en Harvard. Brutal. Es un equivalente. Y ahí quedamos y dijimos, bueno, ahora es otro políglota, ahora aceleramos con todo. Tenemos el Product Market Fit, que es lo más importante. Y ahora tenemos que buscar la forma de poder crecer. Y entramos al programa. Así nuestra primera reunión fue con los fundadores de Airbnb, que habían recién salido a hacer bolsa, una IPO. Wow. Nuestra primera reunión fue El con primero en la ellos. salida a bolsa, cuando ya te convertiste en una empresa Sí, pública y en empezaste a Nue- tener acciones en Nasdaq, Nueva York, ¿no? en el Nasdaq. En el Nasdaq. Y rápidamente, ya eso fue como ya una cosa totalmente increíble. Y dijimos, bueno, lo que hace Y Combinator es prácticamente levantarnos, sacarnos, mirar todo el mercado, mirar lo que hemos construido y poder conectarnos para poder escalar rápidamente. Wow. Entonces, y buscar ser una empresa del $1 billion. ¿cachai? El unicornio. El Vamos, unicornio. vamos por el primer Y unicornio. apostamos Segundo, por después eso. Y Vamos. apostamos por eso y claro, y ahí acabamos de levantar ya una ronda de inversión. O sea, tu empresa fue valorizada en $50 millones. Mm. Y te metieron una inyección de capital de 2.5. ¿Cómo es ese proceso de levantamiento de capital? ¿Cómo Es doloroso, es súper doloroso, ¿Y pero- Combinator te ayuda en eso o fueron Sí, de caminos hecho, paralelos? todo el programa está basado en ese levantamiento de capital. Y Ya. se levantó en un mes. ¡Wow! Buen tiempo. O sea, nada de tiempo. Buen nada tiempo. de tiempo. Realmente da una otra velocidad. Pero eso también pasa porque tú tenías el due diligence ya hecho. Eso pasa porque Y Combinator es tan difícil quedar que te da cierta validación al fondo. Entonces te ponen en una categoría de emprendedor elite. Ya, entonces vamos al proceso de postulación a Y Combinator. Cuéntame un poco más sobre eso, cuéntame esa experiencia. Son preguntas muy, muy freak. Por ejemplo, te preguntan, ¿qué has hackeado en tu vida? ¿Qué has hackeado? ¿Qué has hackeado en tu vida? Wow. ¿Cuáles son los principales cambios en el mundo que has logrado tener? Entonces son preguntas bien Cuáticas. Y tú primero haces un formulario y después si pasaste el formulario, tenés una entrevista personal de 10 minutos. Donde Es un pitch la cuestión. Es un pitch, pero 10 minutos donde ni siquiera te dicen, hola, ¿cómo estás? Y no, nada. Este es tu negocio y te empiezan a preguntar de tu negocio todo el tiempo. Bombardea. Y fue muy raro porque yo había estado harto tiempo tratando de levantar inversión en Chile y me había costado mucho. Había estado 6 meses levantando y ¿Cuánto había querías recibido, levantar ¿no? antes de Y Combinator? $500,000. Ah, o sea, ya, perfecto. 500,000 y me había costado mucho. Procesos súper largos, due diligence de la empresa. Eso. Y acá todo el resto. Oye, Al no revés. es primera vez que escucho eso de la inversión extranjera contra la inversión chilena. Exacto. Entonces, estos gallos lo que hicieron, yo todavía no sé cómo, te estudiaron la empresa completa. O sea, realmente las preguntas que hacían eran mucho mejor que las preguntas que nos hacían los inversionistas acá en O sea, hicieron la Chile. pega antes. Antes. Esos 10 Eso- minutos vamos a hacer el gol, vamos a... Totalmente. Y ahí estábamos, los 3 founders súper nerviosos. Sí, demás. Y a las horas después recibimos el llamado ¿Horas? después de la entrevista. ¿Horas? Horas después que habíamos quedado ya A la mierda. listos en Y Combinator. A la Y mierda. ahí cambió todo. ¿Y qué hiciste ese día? Cuéntame, ¿celebraste? ¿Te emborrachaste? No alegramos ¿Qué hiciste? Mucho. Seguí trabajando. ¿Hiciste nomás. un carrete? No, para ¿Una nada. fiesta? ¿Saliste Nada. No, puta, yo al menos me tiro en pelota al mar, weón, algo. No, seguimos trabajando porque era Te tomaste un tecito. para nosotros es súper importante que esto está recién comenzando. Claro, el hambre, el Y hambre. personalmente yo siento que todavía no le ganamos a nadie. Total, qué bueno. Personalmente. Qué bueno, weón, qué bueno. ¿Cachai? Entonces siento que con los pies muy bien puestos en la tierra, que todavía no le ganamos a nadie, que Maravilloso, necesitamos mucha ayuda, que tenemos muchos errores, que tenemos mucho por crecer, maravilloso. pero estamos recién comenzando. Luchito, estaba haciendo un poquito de frío, vamos a tomarnos un café adentro. Maravilloso. Dale. Vamos a tomar un cafecito. ¿Quieres saber cómo es estar en Y Combinator? Los principios que aplica Políglota para retener el talento y el rol que tienen las redes y las ideas en un emprendimiento.
No te pierdas la segunda parte de esta entrevista donde hablaremos de esas cosas y mucho más. ¡Chao!